Entrevista. En esta ocasión hemos invitado al director general de las Heras Demotecnia, Rodrigo Galván de las Heras, para platicar sobre una encuesta que dieron a conocer recientemente, en donde daban a conocer un panorama muy interesante sobre cuál es la situación de perspectiva hacia el futuro que tenía la población adulta mayor aquí en México, con motivo precisamente del Día de las Personas Adultas Mayores, y da un escenario muy importante sobre la situación socioeconómica en la que se encuentra esta población y los riesgos que eventualmente perciben a su dinámica social, y esto lo retrata la encuestadora de las Heras Demotecnia. Un gusto saludarte, Rodrigo. Gracias por aceptar la invitación y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Este estudio que ustedes dieron a conocer recientemente da cuenta que pues prácticamente no poder valerse por sí mismo es uno de los indicadores de varios que obtienen en esta encuesta, pero que muestra el grado de precariedad en la que se encuentra esta población y que la colocaría como una de las más vulnerables. Platícanos sobre los resultados de esta encuesta. Bueno, son muchas cosas, no es solo una. El primer dato de esta encuesta es que la gente considera en México que un adulto mayor debe ser a partir de los 60 años. Eso lo opina el 48%. Otro 30% dice que después de los 70 años, ¿no? Le preguntamos a la gente que si ser adulto mayor hoy en día es más fácil o más difícil comparado con la generación de sus abuelos. Y el 66% nos dice que más difícil en estas épocas. Les decimos que hoy la esperanza de vida en México más o menos es de 75 años y si ellos creen que van a llegar o no van a llegar a esta edad. Y eso es importante porque uno de cada dos nos dice que no cree que vayan a llegar a esa edad. Entonces, por lo tanto, le preguntamos, pues, ¿qué tan a menudo piensa en su vida cuando llega a esta edad? Pues muy poca gente dice que solo el 20% dice muy a menudo, 37% dice que nunca piensa en eso y 42% dice que pocas veces. ¿Sí? Nadie está preocupado por eso. Después les preguntamos, bueno, ¿y ustedes tienen algún fondo de ahorro, alguna pensión o algo de cómo van a sobrevivir cuando pasen los 75 años? Y el 54% dice que no en este país, es muy alto. Además, teniendo programas sociales bastante amplios para este tipo de edad y para este grupo. Y le preguntamos, bueno, ¿y de qué manera podrá sustentarse económicamente cuando sea mayor? Y el 56% dice que no lo ha pensado todavía, que después ahorrará el 22% y que seguramente le ayudará a un familiar otro 22%. O sea, la mayoría no lo tiene resuelto. Y luego le preguntamos, como tú decías, ¿cuáles son los principales miedos que tienes o angustias al llegar a esta edad? El número uno es no tener dinero para vivir. Esa es la número uno. Que no se pueda valer por sí mismo es el número dos. Tener problemas de salud, muy parecidos los tres. Ser una carga para sus hijos, la soledad, la discriminación y ya más o menos más abajo el aburrimiento y la muerte. Pero el no valerse por sí mismo y no tener dinero para sobrevivir en esa edad es lo que más les angustia y les preocupa a las personas de la tercera edad. Esta encuesta es muy interesante. Rodrigo Galván se ha dedicado también de manera muy importante a este estudio, él como maestro en marketing, también licenciado en mercadotecnia, que forma parte de esta solidez en cuanto al estudio demoscópico de un sector de la población, que en este caso es el de los adultos mayores. Este rango en donde se aplicó la encuesta es representativa de la población mexicana, es decir, esta encuesta se la aplicaron a un grupo, digamos, representativo. Platícanos un poco más sobre la metodología y cómo es que estos resultados de alguna manera reflejan la realidad de todo el país. Es una encuesta nacional hecha telefónicamente, son 1,000 entrevistas a teléfonos fijos en todo el país. Eso hace una muestra representativa de todo el país.
En ese sentido, hablabas de los programas sociales que en nuestro país tienen una cobertura muy importante y que de hecho el gobierno federal lo ha puntualizado como ya un derecho universal. Sin embargo, parece que no está siendo visto como una opción, es decir, la población que ustedes encuestan no dicen una de las alternativas para enfrentar esta realidad son los programas sociales. Correcto, no lo tienen en su mente como la primera opción, no lo tienen como una salida para cuando lleguen a esa edad. Esto, ¿qué áreas están poniendo a la opinión pública, a los propios elementos del gobierno federal, a los tomadores de decisiones en nuestro país? ¿Qué deberían de hacer con esta encuesta que ustedes han obtenido de manera muy puntual sobre lo que se tendrían que diseñar políticas públicas encaminadas a este sector? Lo que pasa es que esta encuesta no se hizo en ese sector. Esta encuesta está hecho a los mexicanos de todas las edades. Y básicamente lo que nos está diciendo la encuesta es que la gente no está pensando cuando llegue a los 75 años. Esta encuesta no está hecha a la gente de 75 años que conoce y recibe los programas del gobierno federal. Esta encuesta está hecha para gente de todas las edades. O sea, no es que haya un desconocimiento o si funciona o no el programa social. Es que la gente a la que encuestamos todavía no recibe esa ayuda porque todavía no llega a esa edad. Si hiciéramos Entiendo. una encuesta entre gente mayor de 75 años o de 60 incluso, estoy seguro que los números serían completamente diferentes. En ese sentido, digamos, estas encuestas muestran una realidad y en ese sentido se deberían de tomar estas herramientas ustedes como los que hacen este ejercicio que esperarían que realizaran en este caso, el gobierno federal en cuanto a políticas de salud, porque ahí hablan, por ejemplo, uno de los temas es precisamente que tener problemas de salud. Esto implica una enorme carga al sistema de salud público en México, que ya tiene problemas muy severos con el caso de la pandemia, pero que políticas públicas eventualmente se tendrían que atender, a realizar, proyectar de acuerdo a este resultado que ustedes ya han obtenido. Yo soy experto en encuestas, no en políticas públicas. Yo traduzco lo que la mayoría dice. De ahí, políticas públicas, hay gobernantes que se dedican a eso. Tendrían que tomarlo en cuenta, por supuesto, la opinión de los mexicanos. Pero digamos, esta es una de las expectativas, que esta herramienta que ustedes han realizado sea tomado en cuenta por parte de quienes toman estas decisiones. Ese ya no es mi cajón. Nosotros medimos opinión pública y la medimos en todos sentidos. Medimos los miedos, medimos los gustos, medimos las preocupaciones, medimos todo lo de los mexicanos. A quién le sirva y quién no le sirva, ojalá que le sirva a quien toma las decisiones. Si no, no es tema mío. Entendemos esta postura de las eras Demotecnia y en voz de su director general, quien pues es ahora el responsable, digamos, de esta y de varias encuestas que ha estado realizando esta casa encuestadora y que tiene entre sus méritos pues haber sido la primera casa encuestadora en predecir la alternancia en la presidencia de la República. Con esa experiencia y con esa trayectoria encima es con la que conversamos esta ocasión con Rodrigo Galván de las Heras, su director general. ¿Qué más viene? ¿Qué otras encuestas viene? ¿Se están preparando? ¿Hay un tercer año de la administración actual? ¿Qué otras encuestas? Hoy salió la del tercer informe de gobierno, la evaluación del presidente, hoy sale y seguramente para septiembre vienen fiestas patrias, tal vez haremos algo de fiestas patrias. Cada mes tiene algo que medir dentro de los mexicanos. De esta encuesta sobre la aprobación del presidente López Obrador, ¿qué es lo que nos compartes? ¿Cómo se ha comportado con respecto a su primer año? Muchos han dicho que su aprobación se mantiene, pero que hay indicadores que muestran que ya a partir del tercer año, como todos los presidentes, empieza ya esta transición prácticamente para la sucesión presidencial. La verdad es que no todos los presidentes empiezan a cambiar sus números. Este presidente llega con 67% de aprobación, llega muy sólido. Eh,
es un gobierno que tiene muy dividido al país, 70% está con ellos, 30% no está, y de ahí todo lo que preguntes se divide así. 40% dice que recibe lo mejor que hace el gobierno son sus programas sociales, que ya los recibe, y lo peor son las formas del presidente. De ahí en fuera, 52% de los mexicanos dice que hoy vive mejor desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente, 23% dice que está igual y 19% dice que está peor. Es decir, los números le dan, estas campañas que él tiene diario en las mañaneras de ódiame más para unos y quiéreme más para otros, le han funcionado porque la mayoría aprueba su gestión. Tiene un target muy definido, tiene programas sociales para ese target definido y lo demás casi que fluya, porque su aprobación no se ha movido desde hace más de 2 años. Entonces, el discurso de polarización de un bando contra otro, digamos, le ha generado un importante sostenimiento de esta aprobación con la que llegó a Palacio Nacional. Correcto, porque los suyos son más, es así de sencillo, los suyos son más. Si tú polarizas, tú le vas a un equipo de fútbol, le vas a ir a ese equipo de fútbol aunque pierda. Es un poco lo que está logrando con estas campañas, con estas formas que enojan a unos pero que apasionan a otros, los endurece, decimos en el argot, y los números le dan porque la mayoría es la que está con él. Pues te agradecemos muchísimo, Rodrigo, que nos compartas estos datos y los sumemos a esta nueva encuesta y si nos lo permites, seguirlo comentando en este espacio y como siempre abiertos estos micrófonos. Con gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a Rodrigo Galván de Las Heras, él es director general de Las Heras en Demotecnia, aquí en Agencia Central de Noticias, platicando sobre 2 encuestas muy importantes en torno a la situación de las personas adultas mayores y cómo perciben el futuro. Y con estos resultados y también con la aprobación del tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.